Con su venia, presidente. Gracias. Y con el permiso del pueblo de México. El Poder Judicial y los partidos de la derecha en México están coludidos al grado que ya es imposible distinguir uno del otro. Se han amalgamado en un solo grupo en torno a la protección de sus intereses y son capaces de para ello retorcer la ley. Y hay que recordarles algo, las y los ciudadanos pueden hacer todo lo que no les está prohibido y las autoridades solo pueden hacer aquello que expresamente les está permitido. Entonces, para reformar la Constitución, tenemos que realizar el procedimiento que está expresamente previsto en el artículo 135. Y dice que para alterar o modificar la Constitución se requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores por 2/3 partes y de la aprobación de la mayoría de los congresos locales. Y todos son electos por la gente, por el pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que en primer lugar no es fácil reformar la Constitución, pero que además este es el único procedimiento previsto para cambiarla. Y como a las autoridades solo les es posible hacer aquello que les está expresamente permitido, yo pregunto, ¿en dónde dice que los ministros y las ministras de la Suprema Corte pueden revisar o alterar la Constitución? En ninguna parte. Las y los ministros son responsables de aplicarla, de hacer que se cumpla, pero no pueden alterar el texto, no pueden modificarla en sus interpretaciones. Y fíjense, la reforma al Poder Judicial ya se había aprobado, ya se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, ya era vigente. Y un grupo de jueces y de magistrados presentan unos amparos para que se revise la reforma. Pero para empezar, la figura, el recurso del amparo es improcedente contra la Constitución. Y la propia Corte lo dice en sus criterios. La Corte tuvo que haber desechado estos amparos. ¿Cómo es posible que jueces y magistrados le lleven sus amparos a los ministros y que los ministros digan, sí, te los recibo, y todavía los lean y dicen, sí, tienes razón? No pueden ser juez y parte, se ven mal. Y luego se aceptan los recursos, se declaran suspensiones, pero que no estaban en paro, o solo están en paro porque encontraron un pretexto para detener los servicios del acceso a la justicia a la gente. Han llegado al extremo de intentar impedir que la reforma se discuta en el Congreso. Y ahora que ya se aprobó y que ya se publicó en el Diario Oficial, pretenden revisarla sin siquiera tener facultades. Los ministros la deben de aplicar, la deben de proteger a la Constitución, no la pueden modificar. Eso le corresponde al Congreso, al constituyente permanente, a los electos por las y los ciudadanos. Y ya se les olvidó por completo que después de la aprobación del Pacto por México, nuestro movimiento logró millones de firmas para solicitarle a la Corte una consulta. Y en aquel entonces la Corte se negó, dijo que decían que no tenían facultades para estar revisando la Constitución, porque ahora sí las tienen. Estamos ante un poder que no solo ha intentado boicotear las facultades de otro poder, sino que además se adjudica las facultades de las y los legisladores. Y estamos también ante diputados y senadores de la oposición que ya no distinguen dónde terminan sus facultades y dónde empiezan las del Poder Judicial. Son
una masa, un bloque conservador que se resiste a perder los privilegios que les brinda el actual sistema judicial. Y a donde quiera que vayamos nosotros, el pueblo manifiesta la necesidad de acceder a la justicia. Manifiestan su preocupación porque no hay dinero para pagar abogados y se cuenta con jueces que se corrompen. Concluir, senadora Ramírez. El bloque de juzgadores y de políticos que se han resistido a la transformación del Poder Judicial deben de ser conscientes de estos reclamos. No es un asunto personal, es la lucha por el acceso a la justicia del pueblo de México. Y es muy soberbio de su parte que crean que el Poder Judicial les pertenece, que crean que lo merecen ese poder. Sí puede concluir, senadora. Sí, Ramírez. concluyo. Eso es una muestra de que se ha perdido ya la cordura, porque el poder le pertenece al soberano, que es el pueblo de México. Pero pese a su mezquina resistencia, en el 2025 habrá elecciones para jueces, magistrados y ministros. Y en manos de las hijas y de los hijos de este país quedará la impartición de justicia, y no más al servicio y en manos de intereses económicos. Al servicio de la gente quedará el Poder Judicial. Y mientras tanto, ustedes Senadora, quedarán al margen. Si puede culminar, por favor, senadora Ramírez. Ustedes se quedarán al margen. No han entendido que el juicio más importante es el del pueblo y que la sentencia más importante es la que nos deja nuestra historia patria. Es cuanto. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Ramírez.